Buenos días, soy César Landa, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo diría que el proyecto de la ordenanza municipal de Miraflores de prohibir la circulación en motos lineales de dos personas, en primer lugar, es una regulación que tiene que ver con un derecho fundamental, como es la libertad de tránsito, y los derechos fundamentales son objeto de regulación constitucional o convencional y en todo caso de desarrollo legislativo, pero no son competentes los municipios, por más que sean autoridades electas por la voluntad popular, de regular los derechos fundamentales, como tampoco le corresponde a un poder del Estado como es el Poder Ejecutivo, donde el presidente es electo por el pueblo, porque hay una reserva de ley, ¿no?, que es que el Parlamento es el que regula los derechos fundamentales, no con una ley orgánica como ocurre en España, pero sí con una competencia. Por eso, los derechos fundamentales, cuando están regulados en las normas, que pueden ser los derechos del Código Civil, o el Código Penal, o el Código Procesal Constitucional, no tienen reglamentos, porque el Ejecutivo no está autorizado para reglamentar o complementar los derechos y libertades que están definidos en la Constitución y en todo caso en la ley. De modo tal que si incidentalmente una ordenanza municipal quiere regular en el ámbito de competencia el tráfico, ese tráfico no puede incidir en el contenido esencial de un derecho como es la libertad de tránsito. De allí que la libre circulación, en base a las normas legales que regula la ley y el reglamento de transportes, también podría ser intervenida por una municipalidad prohibiendo el uso de, no sé, los taxis, tico, ¿no? Porque también a través de autos es que se producen asaltos, balaceras, ¿no?, en torno a la acción delincuencial, ¿no?, que utiliza diferentes formas de asalto o de afectación a la propiedad o los bienes públicos, ¿no? De modo tal de que debería ser materia en todo caso de una regulación legal previo a un debate público sobre cuál es la finalidad que se busca, cuál es el estado de la situación, cuáles son los medios adecuados y el mínimo que afecte los derechos y libertades, ¿no? Claro, yo creo que uno de los problemas fundamentales de todo ciudadano, no solamente de Lima o de Miraflores, mejor dicho, sino del país, es la inseguridad, ¿no? En unos casos más que otros, es cierto, depende de las ciudades y zonas, ¿no? Y la respuesta en un Estado de Derecho es que es a través de la ley que, viendo que hay un mandato constitucional que el Estado debe asegurar la seguridad ciudadana y de sus bienes, en el marco también de la protección de los derechos humanos, etcétera, es que debe haber un balance en esta medida para que no caiga simplemente una respuesta populista, como a veces ocurre con algunas propuestas de ampliar la pena de muerte para violadores, por ejemplo, ¿no?, o hacer un referéndum, ¿no?, popular, como aún veces se ha propuesto, de modo tal que la seguridad ciudadana no debe ser un instrumento de la política de bajo nivel, ¿no?, del populismo, sea parlamentario, ¿no?, o sea municipal, sino más bien una respuesta seria, una respuesta coherente con el orden jurídico para que tenga efectos, digamos, sostenidos, ¿no?, y no que una medida populista sea objeto de una acción de inconstitucionalidad o de una medida, digamos, legal, judicial, que la inaplique o la deje sin efecto, ¿no?, como ha ocurrido con algunas legislaciones en la época del gobierno Fujimori, que para luchar contra la delincuencia adoptó los mecanismos y las instituciones propias de lucha contra el terrorismo, ¿no?, y simplemente esas disposiciones fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. La no descentralización entendería que, claro, la tarea que la Constitución asigna a los temas de la seguridad ciudadana está a cargo de la Policía Nacional, lo cual no está exento, ¿no?, que en las tareas de prevención, que también asigna y combate a la delincuencia, pueda tener, como manda la Constitución, la cooperación de los gobiernos locales, ¿no?, en particular los municipios que son los más cercanos, ¿no?, o también las regiones hoy por hoy. Sin embargo, hay que saber distribuir que hay tareas constitucionales que desde un punto de vista técnico y competencial corresponde, ¿no?,
que si hay guachimanes, digamos, hay serenazgo, ¿no?, municipal, el público o el privado, pues hay un reglamento sobre el uso de la fuerza, por ejemplo, o en qué casos pueden actuar, eventualmente que no sean delitos, o en todo caso cooperar cuando estos ocurren con la autoridad policial, ¿no? El uso también de los mecanismos de disuasión de la violencia, de la criminalidad, no es el uso de armas letales, pero sí armas que pueden, digamos, provisionalmente paralizar a una persona, ¿no?, o dejarla pues en un estado que no comprometa su salud, pero sí que permita garantizar la vida o la libertad o la propiedad, ¿no?, de las personas ante la acción violenta, ¿no?, individual o grupal, ¿no? De modo tal de que se trata de un trabajo de filigrana que la ingeniería constitucional, en aras de proteger el bienestar y la seguridad pública, debe tener presente, tomando en consideración también, por otro lado, garantías de los derechos humanos como la presunción de inocencia, ¿no?, que no sea afectada de manera irrazonable o desproporcionada, de modo tal de que es una tarea pendiente la articulación mucho más precisa en torno a los ámbitos de competencia y los límites de la cooperación de los gobiernos locales hacia la autoridad nacional, ¿no?, encargada de la seguridad, a efectos de poder proveer al ciudadano lo que es la seguridad, el bienestar, la tranquilidad y la paz pública, ¿no?